Esta semana decidimos, hace algunos días atrás, decidimos que un tema que no habíamos tocado y que era interesante era el sector inmobiliario. ¿Qué está pasando con el sector inmobiliario y cómo están viendo lo que va a pasar cuando llegue alguna, ya no diré nueva normalidad, porque la nueva normalidad está con en los próximos meses. Y quisimos invitar a Rodrigo Briceño, ¿ya? Un profesor del departamento, profesor de nuestro MBA, ingeniero civil industrial de la Chile, un empresario interesante, director ejecutivo hace 24 años de PMG, Penta McGreedy, director de la Fundación Social de la Cámara Chilena de la Construcción desde hace 12 años, y más recientemente director en el Consejo de Innovación, Productividad y Sustentabilidad de la Cámara Chilena de la Construcción. Ha sido, está en el directorio, ha sido miembro de muchos directorios, Turbus, Pauta, una larga lista, académico, como decía, del MBA nuestro, más de 20 años, y sus áreas son estrategia corporativa, estrategias comerciales en el sector construcción, en otros sectores también, agrícola, tecnológico, logística, pero lo hemos invitado principalmente por su rol en la Cámara Chilena de la Construcción y su visión del sector inmobiliario. Lo acompaña Fabián Wolf, ingeniero industrial de la Universidad Católica, director y mentor para inmobiliarias y construcción en PMG también, socio de Silva Wolf Gestión Inmobiliaria, ex gerente general de Inmobiliaria Manquehue y director de varias sociedades inmobiliarias en Brixa, como Brotec, Icafal y Pérez Cotapo. Director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y de PMG. Entonces, sin más, los dejo a Rodrigo y a Fabián con ustedes y que les vaya muy bien. Pues. Gracias, Máximo. Gracias. Máximo, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Ya, bueno, les tenemos preparada una presentación con Rodrigo. Yo voy a hacer la primera parte. Una presentación, vamos a ir bastante rápido, son bastante información, y esperamos después poder recibir alguna ronda de consulta. Estimemos, ¿no es cierto?, que nos demoremos aproximadamente unos 40 minutos. Esa es la idea. Bueno, partimos con el contexto, ¿no es cierto? Algo ya se dijo, estamos en un tiempo difícil, un tiempo de crisis. El sector inmobiliario es un sector que sobrepondera mucho los escenarios económicos. Lo que uno ve, ¿no es cierto?, un escenario de mucha incertidumbre, son muchas las áreas, en el fondo los distintas áreas de estudio y economistas que han dicho que estamos en un escenario complejo, un escenario nuevo, un escenario nunca visto antes, y eso obviamente nos está trayendo una alta incertidumbre en todos los negocios. Vemos, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y Europa con caídas en sus economías no vistas desde la Segunda Guerra Mundial, y en Chile nos está tocando, digamos, una crisis larga que ya partió en septiembre, una crisis que yo le llamo triple crisis, ¿no es cierto? Partimos con crisis social, casi nos salimos de esa y entramos al tema sanitario con la pandemia, y ya sabemos que empezamos a enfrentar una crisis económica, una crisis recesiva, ¿no es cierto?, que probablemente sea bastante persistente. En términos de contagio, la verdad que empezamos a tener mejores noticias, obviamente no podemos decir que tengamos el problema solucionado, y así, en el fondo, los economistas nos dicen que vamos a enfrentar un escenario de una recesión en torno al 6% este año, y si nos demoramos algo más en manejar digamos, el proceso de control de la pandemia, incluso podríamos llegar a un 8%, es decir, lo que ellos llaman una recuperación con forma de U. Para mí, uno de los principales drivers del negocio inmobiliario es cómo se ve el desempleo, que obviamente nuestra demanda, la demanda en general, es una demanda que son, digamos, una buena importante son las familias, ¿no es cierto?
y obviamente su capacidad de generar ingresos, ¿no es cierto?, es el motor de cómo es el negocio inmobiliario. Estamos con cifras muy malas, ¿no es cierto?, del 11% de desempleo en el trimestre marzo-mayo. La misma Escuela de Economía de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, hace sus propios estudios para la región metropolitana y ya nos hablan de cifras que están por sobre el 15% de la región metropolitana, y el área más afectada, el área industrial más afectada es el área de construcción, y esto es, digamos, en el primer trimestre. Por lo tanto, lo que vamos a ver en las cifras de junio van a ser cifras muy duras para el área de inmobiliarias y constructoras. Es natural, ¿no es cierto?, que con lo que estamos enfrentando hoy día eso ocurra así. Y también deberíamos considerar como una primera señal ya, ¿no es cierto?, que es probable que el gobierno inyecte mucho, como es normal en estos periodos recesivos, inyecta muchos recursos a través de los programas de subsidio a la vivienda, de tal manera incentivar, digamos, la inversión inmobiliaria. Eso, uno de los programas muy usados hoy día, que es muy fuerte, es el decreto, el DS-19, ¿no es cierto?, que probablemente, digamos, que mueva la actividad inmobiliaria y construcción en forma importante para el año 2021. En términos propios del mercado inmobiliario, aquí tengo una serie larga, una serie que a mí me gusta harto porque acompañando. Me voy a concentrar harto en esta área del negocio inmobiliario, vivienda nueva en la región metropolitana, porque es la que tiene por lejos las mejores estadísticas y a la vez representa aproximadamente el 60% de la actividad en el país. Entonces, bueno, hoy día, marzo, ¿no es cierto?, vemos que la caída ya nos deja un poquito más abajo de la crisis subprime, la crisis que se llamó mucho, ¿no es cierto?, fue una crisis bastante inmobiliaria, porque en el fondo se hablaba de burbujas inmobiliarias tanto en Estados Unidos como en parte de Europa. Es decir, nuestra caída ya nos deja por debajo de lo que fue eso. También, digamos, lo más probable que en el segundo trimestre quedemos más abajo de la crisis asiática, que fue una crisis bastante fuerte para el negocio y bastante larga. Como ven, esta tiene una forma de U, ¿no es cierto? Y por lo tanto la caída que viene por delante en el segundo trimestre es una caída dura, y vamos a ver algo de las cifras, pero también es interesante ver que las recuperaciones son recuperaciones, digamos, que tienen salidas rápidas, y eso obviamente depende mucho de cómo esté el comportamiento de la economía del país. Acá, ¿no es cierto?, hay una situación, una perturbación muy importante en el mercado, que fue la incorporación del IVA en la venta de viviendas nuevas, que hizo que se anticipara mucha demanda y que posteriormente eso se ajustó. Pero si eso lo elimináramos, ¿no es cierto?, vemos que igual el mercado en los últimos años ya venía con una tendencia a la baja, y este impulso que tiene hacia el final es propio, ¿no es cierto?, de las expectativas de un cambio de gobierno, y a la vez, algo que vamos a ir hablando, ¿no es cierto?, de un ingreso cada vez mayor del inversionista en la compra de viviendas nuevas, que esto se vio bastante intensificado, digamos, en los periodos anteriores. Desde el punto de vista de las cifras a mayo, ¿no es cierto?, estos son cifras, todos los años las vemos con cifras acumuladas a mayo. Estamos viendo caídas ya, digamos, con 46%, esto está medido en unidades de fomento a mayo, 46% para todo el mercado. El mercado de departamentos está tendiendo a caer algo más que el mercado de casas, ¿no es cierto?, como se ve acá, en esta zona acá. Después le voy a explicar un poquito cómo incide esto que se llama los DS, que es justamente el programa DS-19 que le estaba comentando. Bueno, vemos cifras, ¿no es cierto?, que son importantes en términos de caída a mayo, considerando que tuvimos un primer trimestre bastante normal. El fondo, saliendo de lo que fue la crisis social, como que hubo un cierto espacio a una mejora, digamos, expectativas entre enero y marzo. Entonces, en el fondo, podríamos decir que abril y mayo han sido momentos bastante duros, que es lo que se ve acá. Esta tabla de acá, de la izquierda, son en unidades vendidas, y la de la derecha en unidades de fomentos vendidas. Bueno, en el fondo se ve lo duro, ¿no es cierto?, que está haciendo con las comparaciones de los meses inmediatos. En el mes de mayo, ¿no es cierto?, del año pasado respecto al mayo de este año, la caída es sumamente importante, tanto en unidades como en UF, ¿no es cierto?, en torno al 60%.
Respecto a su mes anterior, evidentemente es muy parecido. Yo creo que el mes de mayo es un mes, quizás desde el punto de vista de las restricciones sanitarias, bastante más duro que abril, pero como que ya notamos, ¿no es cierto?, que el mercado se tiende a estabilizar, empieza a funcionar, ¿no es cierto?, y nos está mostrando que estamos en una cierta meseta. Yo espero que junio veamos cifras similares a las de mayo, en algunos segmentos mejores que otros, pero como que ya nos empezamos a estacionar, ¿no es cierto?, que llegamos hacia un, digamos, un punto bajo y que las empresas y los negocios de alguna manera están empezando a funcionar. Un poquito más en las cifras, aquí les abro algo de departamentos en la región metropolitana. Me quiero detener en este punto que es en el segmento de menos de 3.000 UF. Acá nosotros tenemos bastante claro que la mayor venta de departamentos se hace a lo que llamamos los inversionistas hormiga en este segmento. Por lo tanto, acá hay una caída mayor, ¿no es cierto? Y eso se debe a que el inversionista hormiga está retirándose, está teniendo dificultades para comprar, está teniendo los mismos problemas que está teniendo la familia, ¿no es cierto?, de generarse financiamiento para adquirir una vivienda. Este tipo de inversionista hormiga en general lo que hace es comprar departamentos para mejorar su renta y a la vez con la perspectiva, digamos, de mejorar sus ingresos cuando ya esté en jubilado o retirado. De ahí vemos, ¿no es cierto?, que obviamente esto viene de una caída menor a mayor, como es esperable, ¿no es cierto? Los segmentos altos tienden a frenarse muy fuerte, porque obviamente las viviendas de las cuales viven estos segmentos son en general muy buenas y pueden esperar y en el fondo más bien se mueven con driver más de precios que de necesidad. Por el lado de las casas, vemos, digamos, un rango de precios que se comporta bastante bien. Esto siempre se está comparando, aquí estamos comparando, ¿no es cierto?, acumulados de los meses, digamos, de enero a mayo, tanto el 19 como el 20. Esta caída justamente son el programa de S19, que todo lo que se vende el programa de S19 tiene el techo de las 2.200 UF, y efectivamente hay una menor venta, pero a la vez esto está digamos, muy influenciado porque hubo una muy baja oferta. Entonces, al no haber oferta, no se pudo materializar un mayor nivel de venta. Si aislamos los temas del subsidio, la caída de todo el segmento de casa es bastante prudente, en torno a 20% acumulado, ¿no es cierto?, entre el año 2019 y el año 2020. Y el segmento medio alto tiene un comportamiento bastante bueno. El segmento 6.000 a 9.000 UF tiene un comportamiento un poquito más fuerte, que también tiene una menor oferta. Pasando a otro, podríamos decir, segmento del mundo residencial, estamos observando un nuevo tipo de producto que son los edificios multifamily. Los edificios multifamily son básicamente edificios con un solo dueño, que tienen departamentos individuales, que en el fondo no fueron comprados de manera individual, sino que es un edificio que fue desarrollado por su dueño y se los quedó. Son edificios que están ubicados en lugares muy buenos, son edificios en ubicaciones muy bien seleccionadas, edificios de alta calidad, de muy buen estándar, de amenities y equipamientos muy generosos. Básicamente podríamos decir que es una vida algo hotelera, podríamos decir, ¿no es cierto?, dentro de un edificio que se le arrienda de manera individual a familias o digamos, o personas, digamos, solteros o separados, en fin. Hoy día en el mercado tenemos aproximadamente 50 edificios en operación, hay otros 50 en distintas etapas del proceso de construcción y aprobación. Es decir, estamos viendo una cierta irrupción del mercado en edificios multifamily. Algo bastante atractivo, Rodrigo nos va a mostrar, digamos, cómo eso influencia respecto a los problemas que está teniendo la crisis, ¿no es cierto?, y los dolores que trae esta crisis respecto a cómo este tipo de productos tiende a dar alguna solución al mercado inmobiliario y también al negocio de inversiones. Este es un tipo de inversiones que son de largo plazo, de bastante largo plazo, y por lo tanto pasan, podríamos decir, bastante por arriba de este tipo de crisis. En términos de la tasa de ocupación, en general se ve bien. Tuvieron una prueba de fuego, diría yo, entre el semestre anterior y lo que pasó ahora, porque muchos de estos edificios están ubicados en las zonas complejas de la crisis social, y la verdad que lograron tener niveles de ocupación bastante buenos. Otra área del quehacer inmobiliario obviamente tiene que ver con las oficinas, el comercio y el bodegaje.
En general, la crisis pilla a las oficinas bastante bien, especialmente la oficina de clase A y clase B. No está entrando una nueva oferta, no se ve una cantidad de metros cuadrados relevantes que vayan a entrar o que estén entrando. Por lo tanto, un mercado que está bastante estable y en el primer trimestre tuvo, digamos, un comportamiento bastante sano. Aquí están los niveles de vacancia, que incluso venían bajando, ¿no es cierto? Y cómo están los niveles de renta. Obviamente la pregunta más bien es, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no es cierto?, con el teletrabajo? Y ante escenarios de las empresas adversos en general, uno ve que en este tipo de gastos tienden a hacer algo de ahorro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo eso va a impactar al mercado de oficinas? Pero no se ve, digamos, algo que en general uno se pudiera imaginar que va a ser muy fuerte el impacto. Pensamos que no, eso no va a ser así. El caso distinto del tema del comercio, ¿no es cierto?, que está teniendo un impacto fuerte desde la crisis social. Además vienen medidas de distanciamiento social en este proceso de recuperación que va de alguna manera va a seguir impactando al comercio. Y obviamente vemos un fenómeno nuevo, un fenómeno que probablemente se mantenga y que sea persistente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la erupción del e-commerce y el delivery asociado. Y por último, todo lo que es bodegaje, ¿no es cierto?, también se ve como una inversión bastante defensiva, se está comportando bien, y además porque esto está justamente el e-commerce y delivery se han estado apoyando bastante en este tipo de bodegas más de cercanía o de última milla. Y así como una primera idea o conclusión a transmitirles, ¿no es cierto?, esto es una crisis que es profunda, una crisis que va a pegar de manera importante en el negocio inmobiliario. Acá esta es una gráfica que hizo Tomás Izquierdo de Géminis, donde él analizó la crisis subprime y en el fondo en el indicador IMASEC, estos son los indicadores de IMASEC, él indica de que en la crisis subprime nos duramos 18 meses en llegar al mismo nivel de actividad económica, y eso después en el fondo revisó la venta inmobiliaria y se dio cuenta de que se demoró aproximadamente la venta inmobiliaria residencial en 3 años en recuperarse. Es decir, ¿no es cierto?, de 1 año y medio de recuperación económica, el negocio inmobiliario se demoró el doble, 3 años. En el caso, digamos, de esta crisis, él dice que nos vamos a demorar aproximadamente 3 años, ¿no es cierto?, en recuperarnos, y de esa manera él estima que el negocio inmobiliario se puede llegar a demorar aproximadamente 6 años. Es decir, es una crisis profunda, persistente, que le va a pegar a las empresas, ¿no es cierto? Y un poco lo que les traemos acá, ¿no es cierto?, es cómo las empresas dónde pueden ver, dónde pueden funcionar, dónde se tienen que adaptar, ¿no es cierto?, para poder digamos, esto no es una crisis, ¿no es cierto?, que yo la paso rápidamente, ¿no es cierto?, y las empresas vuelven a hacer lo mismo. Nuestro pensamiento nos indica que eso no es así, ¿no es cierto?, y que el mercado va a tener cambios profundos. Entonces, así como un primer resumen, contarles, ¿no es cierto?, de que yo veo para el año 2020 una caída del negocio inmobiliario en general en torno a un 50%, es una caída profunda, importante, que la crisis va a ser una crisis persistente, que nos va a acompañar varios años, que la industria se va a demorar en recuperarse y que va a producir un reordenamiento en el mercado, en los actores, en la demanda, ¿no es cierto?, y que eso tiene que ser captado y organizado por las empresas. Vemos que los inversionistas hormigas van a tender a desaparecer algunos años porque son, en el fondo, personas que van a tener problemas de empleabilidad, van a tener problemas de ahorro, van a tener problemas de generarse ingresos permanentes. El mercado de departamentos pensamos que también va a tener un ajuste hacia el largo plazo y también se observa, ¿no es cierto?, lo que les muestro, que las casas pareciera que se tienden a revalorizar, que hay productos nuevos como el multifamily que debieran ingresar con fuerza, también que, ¿no es cierto?, los programas de subsidio impulsados por el Estado como el DS-19 debieran apoyar a la actividad inmobiliaria, a la inversión inmobiliaria y obviamente al mercado laboral donde construcción es un actor clave, eso probablemente en los próximos años. Y obviamente los otros mercados debieran tener ajustes y cambios importantes, digamos, difíciles de prever. Así vemos, ¿no es cierto?, que las inmobiliarias efectivamente vivirán ajustes importantes en sus negocios. Así una pasada rápida, ¿no es cierto?, también poniéndonos un poquito en los zapatos de los dolores de los distintos actores, vemos que los clientes están teniendo problemas importantes, cómo están viviendo, ¿no es cierto?, qué necesidades están teniendo con el confinamiento, qué dolores le está generando eso,
qué es lo que pasa con la compra online, que es un proceso complejo, difícil de llevar, los procesos comerciales de las empresas, ¿no es cierto? Los canales tradicionales no están funcionando, han tenido que adoptar una digitalización forzada, no preparada, sobre la marcha, se están generando desistimientos, obviamente los precios debieran tener impacto. Por otro lado, desde el punto de vista operacional, este es uno de los sectores muy golpeados, obras paralizadas, ¿no es cierto?, mal abastecidas, todo se produce en terreno, por lo tanto, en el fondo, la fábrica in situ ha estado con problemas serios o nula productividad. Digamos, todo lo que es operaciones, podríamos decir, en el mundo inmobiliario y construcción, ha tenido un impacto muy fuerte. Ya hablamos de los inversionistas, pero también están los inversionistas asociados al desarrollo inmobiliario, también están, digamos, con problemas porque no saben medir los riesgos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al no saber medir los riesgos, su capacidad de mantenerse en el mercado inmobiliario queda bastante cuestionada. Y hay un tema también que está pegando fuerte, ¿no es cierto?, que la banca está financiando poco, digamos, los proyectos nuevos, y en el fondo se está manteniendo y se está generando una industria bastante endeudada. Una pasada rápida por el lado de los clientes, ¿no es cierto? Pues pensamos que el cliente, o sea, este tipo de dolores, ¿no es cierto?, lo hemos radicado en muy malas condiciones de vida en un mercado importante, ¿no es cierto?, en un área importante de nuestra población. Eso ha generado, o sea, nos ha mostrado el dolor, digamos, del impacto del hacinamiento con viviendas muy pequeñas, ¿no es cierto?, que uno dice que son como unas cajas de fósforos, digamos, que a su vez hay otro grupo, ¿no es cierto?, que incluso los extranjeros están viviendo de nuevo en campamentos, en CITES, etc. Es decir, aquí la vivienda está teniendo un impacto muy duro en este proceso. Obviamente la baja de ingresos, ¿no es cierto?, el aumento del desempleo está generando una dificultad importante para acceder a una vivienda nueva, una vivienda mejor. Hay una menor disponibilidad del crédito también, por lo tanto hay una dificultad grande, digamos, en poder financiar a una nueva vivienda. Los espacios y los programas, en muchos casos no están pensados para vivir. Yo digo que más bien son productos que están pensados para pernoctar, digamos, pero que el resto de la actividad se tiene que hacer afuera de la vivienda. Eso ha generado, digamos, dificultades relevantes en la convivencia por teletrabajo y educación. Obviamente hay viviendas, también nos están mostrando viviendas en sectores digamos, de escaso y limitado servicio, edificios y condominios muy masivos sin espacios para el esparcimiento. El tema de la compra online, ¿no es cierto? Hay una parte importante de la población que no sabe manejarse en ese ambiente, en esas plataformas. Y así, bueno, hay problemas relevantes en esto voy a avanzar un poco más, pero en el fondo son muchos los dolores que enfrentan los clientes en este proceso, y que las empresas inmobiliarias lo tienen que de alguna manera administrar. Por el lado de las empresas, nosotros en PMG hicimos una encuesta, y obviamente vemos, ¿no es cierto?, que el impacto en general operativo ha sido profundo. Digamos, muchos temas asociados, ¿no es cierto?, a la administración de la detención, obras paradas, problemas en las ventas, en fin, la opción del teletrabajo, el financiamiento de los proyectos. Bueno, ¿qué han optado? ¿Cómo se han ido adoptando las empresas, ¿no es cierto? Eso, en el fondo, se han ido también por el lado más operacional, de ajustar las compañías se han achicado, ¿no es cierto?, de manera forzosa, y eso también ha impactado, digamos, en general en sus negocios. En el caso, digamos, de los desafíos que las empresas están viendo principalmente, bueno, ¿qué se hace con la inversión, con lo que ya está invertido? ¿Y qué tengo que hacer, ¿no es cierto? ¿Por dónde está la gestión de mi activo? ¿Cómo me puedo seguir desarrollando hacia adelante? Que es una gran incógnita, el cómo seguir digitalizándose, ¿no es cierto? ¿Cómo estabilizo mi estructura organizacional? En fin, aquí hay un sinnúmero de desafíos que tienen que ver con una empresa que se tiene que modernizar, que tiene que cambiar. Y por el lado de las oportunidades, evidentemente ya entramos en un área más estratégica de modelos de negocio, de cuál va a ser la oferta de valor, en el fondo cómo termino con una empresa reorganizada, ¿no es cierto? Esto también nos empieza a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que hay una empresa nueva, una empresa 2.0. Así, ¿no es cierto?, podemos ver una demanda que está herida, ¿no es cierto?, que está complicada, y eso obviamente le impacta y le va a seguir impactando, digamos, al negocio inmobiliario.
la demanda empieza a tener nuevas necesidades, porque hay una clara demostración de las falencias que ciertos segmentos tienen en sus viviendas, en sus productos, digamos. Las empresas están quedando muy complicadas con esta lógica, digamos, de hacer una fábrica in situ, hacer un proceso de construcción artesanal, ¿no es cierto? Y no apoyarse de una manera, digamos, de una manera un poquito más industrializada, podríamos decir. Eso también vemos que va a ser fuertemente cuestionado. Viene una reconversión importante de los procesos, por lo tanto, los procesos comerciales y operacionales. Este retiro del inversionista hormigo le va a pegar fuerte a la demanda y obviamente el producto asociado va a tener que ser revisado. A mí me parece también, ¿no es cierto?, que lo que tiene que ver con el financiamiento del proyecto, al tener una industria distinta, una industria más chica, ¿no es cierto?, digamos, vamos a tener que pasar a una lógica en que yo digo la muerte del TIR como una pregunta, pero en el fondo, ¿cómo de verdad agregamos valor? ¿Cómo le generamos un mejor negocio? Y no solamente está viendo el negocio inmobiliario como un producto prácticamente de un fondo, digamos, un producto financiero. Es decir, podemos ver que las empresas inmobiliarias van a tener un ajuste importante en sus modelos de negocio. Así podemos decir, ¿no es cierto?, que las familias ven que han tenido un laboratorio obligado, ¿no es cierto?, para trabajar y educarse, y uno saca algunas conclusiones, que efectivamente se puede trabajar a distancia y que a su vez las empresas pueden dar esa alternativa a sus trabajadores, que educarse también se puede de una manera no presencial. Yo creo que la universidad en ese sentido lo ha ido entendiendo hace mucho tiempo y todos los chiquillos universitarios en general han tenido un proceso, digamos, muy normal, no así a nivel escolar, que está muy, muy mal organizado, muy al debe. El e-commerce irrumpió con fuerza, ¿no es cierto?, y todo lo que tiene que ver con la cadena logística, y es un proceso que se deberá mantener. También pensamos, ¿no es cierto?, pienso que el distanciamiento social es algo que nos va a acompañar mucho tiempo, entonces todas las industrias van a tener que irlo considerando. Entonces, ¿cómo le va a pegar eso al negocio de vivienda? Es una pregunta relevante. Y por último, ¿no es cierto?, vemos con una cierta idea, ¿no es cierto?, que se va a instalar un deseo de una mejor calidad de vida, y por ello, ¿no es cierto?, que se genere un requerimiento nuevos, ¿no es cierto?, con viviendas nuevas, que probablemente tengan cambios importantes. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto?, vemos esta nueva realidad y esta nueva inmobiliaria. Yo voy a dejar a Rodrigo para que nos cuente, digamos, esto, en el fondo, cómo la inmobiliaria se tiende a adaptar a un nuevo cliente, a una nueva operación, a nuevos modelos de negocio, a un mercado más restrictivo, ¿no es cierto?, y a empresas que tienen que ser distintas, más livianas, que se puedan adaptar de manera más ágil y más eficiente. Ya, don Rodrigo, le doy el pase. Gracias, Fabián. A ver, lo primero que hay que entender es que estamos en un sector que probablemente es el que más le ha costado asumir hasta ahora todo lo que fue primero la industrialización y luego todo lo que significa la digitalización. Entonces vemos hoy día que tiene un rezago respecto a los otros sectores bastante importantes, y en lo específico, si ustedes se fijan, ya hay estudios McKinsey que lo avalan, todos los productos manufactureros o todas las industrias manufactureras han crecido 2 puntos en términos de productividad año tras año en los últimos 10 años, y la construcción, con suerte, creció un 1% a nivel mundial. En lo particular, en Chile, el crecimiento de los últimos 10 años en productividad ha sido 0. Por lo tanto, estamos en un sector especialmente complejo desde ese punto de vista. Entonces, lo primero que vemos desde el punto de vista de los productos o del producto es el concepto de que van a haber varias tendencias aplicadas a la tecnología y la sustentabilidad de la vivienda que van a cambiar esta industria. Lo primero es que hay una serie de elementos que, por el distanciamiento social, están impulsando sistemas y protocolos en temas con inteligencia artificial, y sobre todo con camas de seguridad. En segundo, la comodidad es un elemento, el elemento de confort propiamente tal, se ha ido valorando fuertemente. Todos los que hemos estado confinados nos damos cuenta que efectivamente todo lo que es control de iluminación, temperatura y calidad del aire es súper importante, mucho más importante de lo que pensamos antes, y por lo tanto el COVID va a potenciar esta tendencia que ya venía. Lo mismo en la eficiencia operacional y los nuevos servicios. Cada vez van a haber más
elementos que tienen que ver con el costo de la operación, con minimizar el costo de la operación y también relacionados al cuidado del medio ambiente, como gestión energética, eficiencia energética. Hoy día, y Fabián participó efectivamente en un proyecto de esto, hay energía distrital, donde efectivamente en la medida que la energía es compartida por una serie de casas o por una serie de edificios, lo que se producen son economías muy relevantes desde ese punto de vista. Ese tipo de proyectos, ese tipo de modelos va a seguir creciendo en forma fuerte. Lo otro es el mantenimiento digitalizado. ¿Cómo se explican ustedes que un auto que cuesta 7 millones de pesos, 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, tiene sensores para todo y dice lo que le está pasando al auto en cualquier minuto, y una casa que cuesta 100 millones de pesos para arriba no dice nada? Eso tiene que desaparecer. Efectivamente, lo que va a suceder es que van a haber servicios muy asociados a un mantenimiento digitalizado y mucho más preventivo, ¿ah? Y no tener que conseguirse un maestro en momentos difíciles como este, en que es muy difícil si uno tiene un problema eléctrico o cualquier problema en la casa. El e-commerce y los arriendos a distancias hoy día también es una tendencia muy fuertemente en Estados Unidos, se da muy fuertemente, y se van a preparar y van a empezar a aparecer el concepto de las bodegas e-commerce, van a empezar a aparecer la mezcla de edificios con bodegas, y va a empezar a producirse en el fondo arriendos a distancia de manera mucho más fuerte. Y todo el costo eficiente, el diseño de la oficina, el diseño de los edificios, y sobre todo con el concepto de multifamily, que son estos edificios donde se arrienda completamente, donde el dueño es tiene el costo de operación en su mano, que es lo mismo que pasa con los malls y con otras cosas, como los hospitales. Evidentemente va a haber una eficiencia en costo que no necesariamente es traspasable en precio. ¿Fabián? Entonces, desde el punto de vista del producto inmobiliario, cuando hablamos de producto inmobiliario estamos hablando del departamento o la casa, se espera primero una regulación relativa de la demanda de casa, y ya los mostró algunos números, Fabián, donde la demanda de casas cae menos, y también tiene que ver con el DS19, que es el subsidio particular, que hace que la demanda de casas versus departamento sea más fuerte. En el último tiempo habíamos visto que los departamentos eran el 70 y el 80% de la construcción, sobre todo en zonas urbanas más desarrolladas. Probablemente vamos a ver que el potenciamiento de las casas se va a producir de vuelta. Y se va a buscar búsqueda de espacios más amplios y también espacios mucho más multifuncionales. Entonces, lo que va a pasar es que las casas van a ser más flexibles desde el punto de vista de sus habitaciones o de los lugares, porque efectivamente el teletrabajo va a requerir esa flexibilidad, y que no solo las habitaciones sean habitaciones, sino también que pueden ser escritorios, pueden ser lugares de trabajo. Va a haber una revalorización natural de los jardines, terrazas, áreas verdes, que ya lo están pidiendo, y la investigación de mercado así lo muestra. Como dije, va a haber una estructura de vivienda variable, diseño de vivienda más acorde con el trabajo a distancia y el e-commerce, y van a haber soluciones que ofrezcan experiencia y confort a precio justo. O sea, vamos a tener viviendas mucho más conectadas, mucho más inteligentes y mucho más eficientes. Eso ya se está produciendo y eso ya se está dando en ciertos segmentos del mercado. ¿Fabián? Ahora, respecto a los procesos inmobiliarios, ¿qué está pasando con los procesos? Los procesos de diseño, hoy día, y lo escuchábamos de varios inmobiliarios importantes que decían que hoy día está la metodología que se llama BIM. La metodología BIM lo que hace, efectivamente ve las interferencias de las distintas especialidades de los proyectos y es capaz hoy día de construir primero virtualmente antes de construir en la realidad. Y esa construcción virtual antes de la construcción en la realidad evita una cantidad de problemas muy importantes a la hora de diseñar y hacer un proyecto, y por supuesto a la hora de construir, con mayor razón, resuelve y permite hacer el seguimiento y permite hacer, en el fondo, todo lo que significa consecución de costos y ver cómo vamos respecto a presupuestos en costos, plazo y calidad. La otra tendencia que se viene muy fuerte respecto a los procesos son la industrialización. Y en la industrialización han aparecido, y ya están apareciendo en Chile, varios proyectos al respecto, que es, llamémoslo, un eslabón nuevo dentro de la cadena de construcción, donde la construcción de ciertas partes de la casa o ciertos lugares de la casa, recintos o de los edificios, se hace off-site, o sea, fuera del lugar de la obra. Eso lo que hace es que te permite ganar tiempo
y lo que hace, y se hace solamente en la obra, es la composición o se hace el montaje de todas estas distintas partes en distintos lugares. Ese eslabón viene con mucha fuerza y va a permitir ventajas en tiempo, va a permitir ventajas en calidad y va a permitir en el fondo en llevar a la construcción de un sistema más artesanal, un sistema que es más en línea, como podría ser un sistema de construcción automotriz, un sistema que permite en el fondo tener todos los ahorros de costo, disminución de plazo, menor accidentabilidad y mayor responsabilidad con el medio ambiente. Eso ya hoy día hay muchos proyectos que están partiendo con eso. Yo creo que en 5 o 10 años más esto va a ser una realidad absoluta. Sigue, Fabián. Lo otro que está pasando, y lo dijo Fabián hace un rato atrás, es que hoy día hoy día los compradores de vivienda en Estados Unidos ya encontraron más del 50% de las veces sus viviendas en medios online. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día el proceso del departamento piloto, el proceso presencial de ir a comprar un departamento, va a cambiar abruptamente. Y esto la inmobiliaria, la mayoría de la inmobiliaria lo vieron. Hoy día va a ser un proceso digital, en donde efectivamente nosotros somos más todavía valientes y decimos que se va a producir la muerte del vendedor presencial. Hoy día el vendedor presencial está perdiendo su significado, va a quedar solamente comprimidos a ciertos tipos de segmentos de clientes y va a quedar en ciertas etapas particulares cuando tienen que tocar probablemente o ver el departamento. Pero toda la otra secuencia, todo el resto va a tender a ser digital. Nos encontramos con algunas barreras, como las barreras de las DOM, de las direcciones de obras municipales y otras cosas. Sin embargo, esto necesariamente tiene que ir hacia ese camino y por otro lado tiene que estar mucho más enfocado hacia los dolores del cliente. Y en ese sentido, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera esto se va a ir especializando y cada vez los procesos comerciales van a ir tomando datas que va a permitir hacer análisis y van a ir ocupando el Big Data como un habilitador que va a permitir tomar decisiones y va a ir avanzando en ese sentido. Fabián. ¿Qué pasa con los procesos entonces en ese sentido? Vamos a tener, debido a la crisis y debido a todo lo que está sucediendo, una aceleración de, primero, la presencia comercial omnicanal. O sea, tú vas a poder ir por distintos canales a comprar tu vivienda o arrendar tu vivienda. Y en ese sentido nosotros creemos que uno se digitaliza o se muere. Y efectivamente la incursión, como dijimos, del BIM va a acelerar este proceso. Esto, por otro lado, va a generar disponibilidad e innovación de información clara, confiable y transparente. O sea, los sistemas van a tener que ser más claros, confiables y transparentes, porque si no el consumidor va a salir de esos sistemas, va a salir de lo que estamos hablando. Las visitas de las viviendas online, hoy día lo estamos viendo en Estados Unidos, con realidad virtual y con realidad aumentada. Eso es una tendencia que en Chile ya se está viendo incipientemente, pero que se va a multiplicar por varias veces. Y va a haber nuevas preferencias y necesidades de los clientes que van a indicar personalización y acompañamiento permanente. Lo que va a suceder es que la oferta necesariamente va a tener que especializarse. No vamos a ver inmobiliarias que van a estar dedicadas a todos los segmentos, a muchos clientes paralelamente, sino que a la inversa, lo que va a suceder desde ese punto de vista es que vamos a ver inmobiliarias que se van a especializar en cierto tipo de clientes, con cierto tipo de valores y que van a producir servicios y procesos específicos para ellos. Y como dijimos anteriormente, la introducción de la tecnología BIM, con herramientas de soporte, van a buscar la estandarización y el que no tenga las metodologías BIM para hacer sus proyectos, la verdad es que va a tener desventajas competitivas bastante importantes. Y finalmente la industrialización es algo que ya se viene, va a permitir disminuir costos y va a aumentar los desempeños en obra. Fabián. Respecto a la tendencia de modelo de negocio, Fabián ya lo mencionó incipientemente dentro de su conversación, pero lo que va a pasar aquí es que tenemos lo primero, existe lo que se llama el PIR, que es cuánto le cuesta en términos de cantidad de sueldos completos pagar una vivienda a las personas en los distintos países. Y efectivamente en Chile tenemos un PIR muy alto. O sea, quiere decir que hoy día la vivienda en Chile
es inalcanzable para alrededor del 70% de la población. Porque como vemos en el gráfico al lado, tenemos entre 66 meses y solamente aquellos que están en amarillo o verde son los que tienen subsidios. Entonces, los que no tienen subsidio están entre los 6,7 y los 66 meses de sueldo completo para poder pagar su vivienda. Entonces, claramente vamos a tener un problema central que lo que va a producir es que se va a resolver básicamente con la opción de arriendo debido a estos precios inalcanzables. Entonces, en ese sentido, la renta y los inversionistas van a salir a buscar y van a de alguna manera, buscar el concepto de lo que llamamos los edificios multifamily, que son edificios que van a poder ser arrendados completamente como un elemento central. Siguiente, Fabián. Por eso es que, y Fabián lo mencionó, ¿no es cierto? Hoy día hay alrededor de 50 multifamilias en Chile. Hay 50 más proyectados desde ese punto de vista, y deberíamos llegar a 1.700 edificios si lo comparamos con los números de Estados Unidos. O sea, claramente lo que va a pasar es que Chile va a crecer fuertemente en el mundo de los arriendos y específicamente en el mundo de los multifamilies. Eso quiere decir que vamos a tener un mercado potencial de más o menos 425.000 unidades, que representan el 34% del mercado de arriendo nacional. Por lo tanto, uno podría esperar que pasemos del mercado de vender departamentos a arrendar departamentos y los inversionistas se van a tender a concentrar ahí. Siguiente. En ese sentido, también hay una lógica en estos edificios multifamilies que efectivamente, como dan servicios y como dan un servicio al usuario final que es bastante mejor que los arriendos, por decirlo así, atomizados, logran cobrar un 10% superior en el arriendo en promedio. Esto lo estudiamos nosotros dentro de nuestra compañía en base a un análisis que hicimos de 57 proyectos y nos dimos cuenta que los multifamilies son un negocio también en ese sentido de mucho mejor rentabilidad que los edificios que tienen arriendos atomizados. Sigue, Fabián, por favor. Si ustedes miran aquí, hoy día ya existen varias zonas en Santiago donde los multifamilies están cundiendo, las distintas empresas están cundiendo en alrededor de 10 zonas distintas, y a la izquierda pueden ver las principales compañías que están haciendo esto y que están empezando a crecer con estos 100 proyectos que mencionó Fabián hace un rato atrás. Siguiente. Entonces, lo otro que es una tendencia crucial en todo esto, teníamos la tendencia efectivamente del multifamily, pero se va a producir que la oferta va a ser en mucho menos segmentos y mucho más especializada. Y ahí el concepto de la renta a través de los multifamilies aparece nuevamente, el concepto del adulto mayor, el concepto de los estudiantes y otros. Aparece lo que se llama el cohousing, que en Estados Unidos hoy día hay varias plataformas de cohousing que funcionan bien, que están formadas por un montón de viviendas privadas en el fondo y que tienen servicios comunes, ¿no es cierto? Está el coworking, que aquí ya lo conocemos como concepto en Chile, y el co-living, que en el fondo es los mismos departamentos con zonas comunes y habilitadas y que permiten intercambios y experiencias de conexiones, que sobre todo ha tenido un súper buen desempeño a nivel de millennials desde ese punto de vista. Siguiente, Fabián. Entonces, los modelos de negocio van a cambiar fundamentalmente porque el modelo multifamily va a cambiar, o sea, el modelo del arriendo se va a potenciar. Segundo, el mayor valor va a ser capturado por los especialistas y no por los generalistas, o sea, va a haber una concentración en ciertos focos, en segmentos y en ciertos productos específicos. No van a existir los generalistas, como decimos nosotros, y con respeto a quien sea, los dentistas van a tender a salir del negocio, y con respeto profundamente por esa profesión, y conocer y acompañar al cliente habilita nuevos negocios y servicios. O sea, lo que va a pasar es que el cliente va a ser el centro y esto se va a transformar también, como hemos visto en casi todas las estrategias digitales, en cliente céntrico. Sigue, por favor, Fabián. ¿Qué creemos que va a pasar en la nueva empresa inmobiliaria 2.0? Que con mayor o menor razón, y haciendo un resumen de lo que hemos hablado, clientes más exigentes, más digitales, menos compradores y más renta. O sea, va a haber menos compra de departamentos y va a haber mucho más renta desde ese punto de vista. Va a haber industrias de un menor volumen y eso va a condicionar toda la industria. O sea, vamos a tener 2-3 años
de reposición de esta industria, va a haber más competitividad en renta, va a estar más concentrada en menos agentes y cada uno de esos agentes van a ser más expertos. Y por otro lado, vamos a tener que pagar la cuenta de lo que estamos haciendo hoy día, ¿no es cierto? Que es presupuesto fiscal que va a estar focalizado y va a estar restringido. Probablemente el presupuesto fiscal va a quedar liberado en estos 2 o 3 años para poder recuperar la economía, pero como siempre las cuentas se pagan, vamos a tener que pagar la cuenta al final, y en ese sentido el presupuesto fiscal va a estar más comprimido y más reducido. ¿Fabián? Esto nos lleva a imaginarnos nosotros en la primera línea procesos comerciales donde el cliente va a estar mucho más al centro, donde va a haber segmentos y productos mucho más servicios integrales, digitales y focalizados. Y por lo tanto la prospección, todo lo que está en amarillo ahí, la renta o venta, la postventa y la operación va a estar mucho más basado en datos, van a ser servicios mucho más integrales y van a ser mucho más especializados, digitales y probablemente mucho menos presenciales. Hoy día todavía estábamos en un sistema de venta que era bastante artesanal. Todo eso va a cambiar, todo eso efectivamente se va a digitalizar, se va a automatizar y va a haber modelos de predicción bastante más claros. Por debajo vamos a tener que todos los procesos operacionales de una constructora, todo lo que está en naranjo, ¿no es cierto? Vamos a tener desarrollos de productos inmobiliarios, vamos a tener el diseño de la ingeniería, todo eso fundamentalmente, como dijimos, con metodologías digitales como es BIM, y esos procesos operacionales van a estar basados en industrialización y vamos a estar mucho más integrados en la cadena de valor. Una de las características de la cadena de valor de la construcción es que está de alguna manera como recipientes estancos. Hoy día va a haber mucho más integración y por eso ponemos en negro todo lo que de alguna manera está empezando a aflorar, pero que de alguna manera va a ser una tendencia hacia futuro. Es decir, los proveedores van a pasar de vender componentes a soluciones más prefabricadas y industrializadas, va a haber logística mucho más especializada y, como dije anteriormente, va a haber mucho más construcción fuera de la obra, de manera que cuando llegan a la obra va a haber solamente construcción y ensamblaje, va a haber mano de obra y procesos especialistas. La siguiente, Fabián. Esto nos lleva a una serie de tecnologías habilitadoras y una serie de elementos, como en los procesos comerciales, la cotización digital, el piloto en realidad virtual, todo lo que es marketing digital, visitas online, créditos online, todo lo que hablamos de Smart Home, Smart Building, y todo lo que es inteligencia artificial en seguridad, plataformas de pago y empresas de servicios permanentes que den la mantención permanente a los departamentos. Y por debajo tenemos los habilitadores hacia los procesos operacionales, que tienen que ver con las metodologías BIM, que tienen que ver con calidad y proyectos de avance digital, plataformas de compra, industrialización integrada BIM, que hoy día ya está sucediendo, logística avanzada y innovación digital, que como dije antes va a generar nuevos eslabones dentro de la cadena de valor de la construcción, que tiene que ver con sistemas industrializados que permiten la construcción off-site. Eso es por mi lado. Gracias. Ustedes dirán cómo hacemos la ronda de preguntas. Manuel. Hola, hola a todos, Rodrigo, Fabián. Buenas noches. Sí, han llegado algunas preguntas. Mira, Gerardo Jiménez pregunta, en relación a la muerte del vendedor presencial y el rango de precios al que apunta el comentario, ¿en qué segmento de precios estamos hablando? ¿Segmento de precios de qué dices tú, Manuel? Perdón, repíteme la pregunta del segmento de precios. En relación a la muerte del vendedor presencial, al que hiciste mención en la presentación, pregunta, ¿en qué rango de precios al que apunta el comentario? Más que rango de precios, Manuel, yo creo que es una tecnología que va a ser adoptada de manera muy fácil de gente joven, ¿no es cierto? Los millennials, es algo que ya para ellos es natural, y de así, ¿no es cierto?, esto va a ir moviéndose, ¿no es cierto?, en estas generaciones que van a terminar adaptando, vamos a terminar, obviamente no es un proceso inmediato, ¿no es cierto?, pero gente que está menos habituada al mundo digital le va a costar más, pero las generaciones van a ir entrando y nos van a ir cambiando la cara de la venta de manera importante. ¿Qué se pensaba uno, ¿no es cierto?, de cosas como el Uber y otros temas, ¿no es cierto?, hasta hace pocos años? Entonces,
son procesos que son bastante rápidos. Sí, lo otro, Manuel, es que yo creo que lo que va a pasar es que los vendedores se van a transformar de presenciales a digitales rápidamente. O sea, van a tener que ser muy seguidores de los procesos. Uno de los reclamos principales que aparecen en nuestras investigaciones y las investigaciones que tenemos es que efectivamente los vendedores no acompañan en los procesos comerciales. Entonces, de alguna manera, este proceso de workflow digital, de llevar los clientes de la mano en todo este proceso, creo que va a llevar a migrar de ese vendedor presencial a un vendedor virtual. El que no pueda hacerlo, efectivamente, por falta de adaptación o por cosas, yo creo que efectivamente va a tender a perecer independiente de lo que estemos hablando. Entonces, yo creo que ese vendedor virtual o ese vendedor acompañamiento virtual es lo que ha pasado en Estados Unidos y ha sido fuertemente, ha producido ya un cambio bastante radical en la forma de consumir y en la forma y en la experiencia de compra del consumidor. Mira, creo que con esa amplia respuesta respondiste a la siguiente pregunta de Eduardo Ola, que tenía que ver con cómo ven ustedes la evolución de la función del agente inmobiliario. Claro. Bueno, el yo agente creo que inmobiliario, va a terminar... Fabián, yo creo que están hablando del corredor, ¿eh? Quizá, bueno, yo creo que el corredor, fíjate, tengo una opinión un poquito, no sé si contradictoria o distinta. En Estados Unidos está la figura del broker, que es muy potente, y que es un personaje que le da cierta garantía a este proceso, que en el fondo alguien especializado, más bien, ¿no es cierto?, tiene una visión de la vivienda, te puede hacer la recomendación, quizás puede que haya un fortalecimiento, cierta figura, digamos, de un corredor especializado. O sea, que tú puedas confiar en alguien distinto con una especie de inspección, ¿no es cierto?, podríamos decir, que te dé ciertas garantías. Un agente neutro. Un agente neutro, exactamente. Claro. Mire, tenemos otra pregunta ya más ligada a los inversionistas. R. Gana pregunta, ¿cómo se ve el horizonte comercial para los inversionistas hormiga versus los multifamily? Chuta, es un tema, Fabián, a lo mejor parte tú. Ya. Mira, son preguntas súper interesantes y en PMG estamos tratando de responderlas, estamos estudiando estos procesos y estamos largando una encuesta a los inversionistas hormigas, así que hubiera sido súper interesante tener algunos visos, pero obviamente tenemos hipótesis. El inversionista hormiga, como expliqué en mis presentaciones, un inversionista, y lo he hablado con los agentes que reconectan datos del mercado, son gente, no sé, que tiene de una propiedad, que son muchos, una o dos propiedades que son muchos, ¿no es cierto?, hasta algunos que tienen hasta 50, que ya tienden a ser como, tienen una inversión bastante profesional. Pero tienen los mismos problemas que tiene un profesional, un ejecutivo, no sé, un personaje, digamos, podríamos decir una posición media en una empresa. Ese va a tener problemas de empleabilidad, va a tener problemas de morosidad, va a tener problemas de cumplir sus compromisos con sus propiedades que en general las compran muy apalancadas, de manera muy apalancada. Entonces es un proceso que se va a trancar, digamos, va a tener una dificultad importante y la banca se lo tiene muy detectado. Entonces ya la banca tiene puesto de alguna manera un freno a mano al inversionista hormiga, ¿no es cierto?, en un periodo actual que es de alto riesgo. Evidentemente siempre hay espacio para el inversionista hormiga, pero la renta multifamily, que en realidad es a través de estructuras de inversionistas institucionales grandes, va a irrumpir, digamos, va a entrar fuerte. Son compañías de seguro vida, ¿no es cierto?, que invierten de una manera mucho más organizada, podríamos, mejor organizada y más profesionalizada. Eso se va a instalar, y los productos multifamily son francamente mejores que tener en un edificio gigante, ¿no es cierto?, un par de propiedades arrendadas, donde la mayoría de esos departamentos son de inversionistas hormigas, y por lo tanto edificios que van a tener deterioros altos, digamos, muy fuertes. Sí, yo te podría complementar, Manuel, que yo creo que probablemente lo que va a pasar, y el modelo lo hemos conversado ya con Fabián, con varias inmobiliarias grandes que están metidos en este tema del multifamily, estos inversionistas hormiga, que de alguna manera los grandes inversionistas de multifamily, como vimos las marcas en la presentación, probablemente van a tender a resolver ese tema. ¿Qué quiero decir eso? Que probablemente van a comprar una participación de ese edificio multifamily, y cuando se vean expuestos, cuando tengan problemas, lo que va a suceder es que el mismo multifamily o el mismo fondo de inversión o los mismos
administradores del multifamily van a conseguirle otros arrendatarios o van a tratar de resolver y eventualmente incluso le pueden comprar una parte de la participación. Entonces yo creo que los modelos van a tender a variar, a hacer cosas distintas. Pero yo creo que el concepto del multifamily esté dado por un montón de inversionistas hormigas o por un inversionista grande que le vende participación al inversionista hormiga se va a imponer en cualquier forma. Entiendo. Sí, yo creo que ese punto que señala Rodrigo es relevante aquí. Al final van a haber fondos donde el inversionista va a poder participar. Entonces va a participar de otra manera en el negocio de renta, de una manera mucho mejor, más organizada y profesional. Perfecto. Omar González, bueno, hace una aseveración en principio respecto de la búsqueda de un entorno de superficie de esparcimiento verde, como ustedes mencionaron. Y pregunta, ¿será conveniente integrar al modelo de negocio el crear polos de crecimiento autosustentable en el área rural, modelo multifamily? ¿Qué opinas, Fabián? Bueno, mira, yo esto me ha tocado hablarlo con algunos operadores multifamily. En realidad el problema que tiene más bien un producto quizás menos urbano, ¿no es cierto? Es que en general es un producto que es menos, digamos, podríamos decir, de un mercado menos profundo, pero a la vez es un producto que tiene otras necesidades, digamos, es de una categoría distinta y principalmente necesidades de mantención, digamos. O sea, un edificio en una ciudad es algo que funciona bastante bien, un edificio o un condominio fuera de la ciudad es algo que debiera tener complejidades operativas difíciles, digamos. No sabría decirte si esto se pudiera funcionar, pero en general lo que uno ve en los países desarrollados donde estos modelos están sumamente bien instalados es que los centros de las ciudades están todos en manos de grandes fondos, grandes inversiones, digamos, y la ciudad más, podríamos decir, más de propietarios individuales se desarrolla en sus perímetros. Mira, una pregunta que creo que varios la esperan. Marcelo Didier dice, dado el frenazo de venta y sobrestock, ¿habrá ofertazo y baja en precios de venta? ¿Marcelo o Marcel? Marcel Didier. Marcel, pero oye, que responda él. Dile de mi parte que responda él. Muy conocido. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sí, dado el frenazo en las ventas y el sobrestock, ¿habrá ofertazo y bajas en precios de ventas? Fijáis, es que Marcel trabaja en la banca, entonces le puedo dar algo que lo confunda, digamos. Bueno, evidente, pero miren, algo que no toqué en la presentación, en algunos casos lo he hablado, hay un fuerte stock. Sin embargo, ese stock no está maduro. Hay entrega inmediata muy poco. Y la verdad que nos quedan como al menos 12 meses, un poquito más, para que siga ingresando y ese stock se siga transformando en vivienda terminal. Evidentemente, si eso hubiera ocurrido ahora, toda esa vivienda en proceso de construcción lo hubiéramos tenido, hubiéramos generado un problema serio en el mercado. Pero tenemos por delante 1 o 2 años, además las tasas están muy bajas, entonces las empresas tienen capacidad para esperar y no tener que hacer bajones de precios muy importantes. En el margen siempre van a haber ahí, y hay ciertos barrios hay una cierta demanda que busca algo de oportunidad en precio. Sí, pero yo a lo mejor, Fabián, yo creo que sí van a haber oportunidades de precio y que probablemente las oportunidades de precio no se van a dar ahora, sino que hay que esperar un poco para que se den. Claro. Yo tengo la sensación que ya hay oportunidades de precio, por ejemplo, en ciertos barrios como Lo Arnechea, La Dehesa. Hay ciertos barrios que ya tienen un sobrestock que viene histórico, que no solamente viene por el COVID. Entonces, esos barrios puntuales, o sea, los ofertazos, como estaba preguntando Marcel, efectivamente yo creo que ya se están dando en algunos barrios, pero yo creo que se van a profundizar dentro de los próximos 2-3 meses, en algunos barrios particulares. Marcel, Lo Arnechea es un buen lugar para ti, así que yo te recomendaría. Yo creo que ya los precios están para comprar. Oye, así como dato, Lo Arnechea es lo peor, o sea, tiene meses para agotar stock que llamamos el MAO, ya está sobre 80 meses, o sea, un lugar que ya está hace rato afectado y efectivamente está teniendo, pero son procesos puntuales, digamos. 80 meses. Sin hablar del mercado global.
Explícalo un poco, Fabián. 80 meses son 80 meses de venta actual para agotar el stock. Sí, en el fondo lo que se mide, se saca un promedio de la venta de los últimos 3 meses y se divide por el stock instantáneo. Y eso te da lo que se llama el MAO, y en el fondo, si se mantiene esa velocidad de venta, cuánto se demoraría el mercado en absorber el stock. Y lo han hecho. Ahora, el stock total, que incluye stock terminado con stock que está en proceso de construcción. Bueno, ustedes saben que este webinar se transmite a todo Chile y el extranjero incluso. Preguntan acá de regiones, Pablo Fesi, ¿cómo ve la situación inmobiliaria en regiones? Bueno, hemos estado hablando, por ejemplo, con empresas de La Serena, que no han tenido cuarentena, lo están pasando bien, digamos. En el fondo yo rescato de eso. También me ha tocado ver gente muy cercana a mí en Rancagua, Machalí, empresarios inmobiliarios, una región absolutamente vecina a Santiago, donde se les acaba de instalar recién el proceso de cuarentena, pero venían evolucionando con demanda y ventas muy normales. Entonces, la verdad que a mí me queda esa cuota, ¿no es cierto?, de que si pudiéramos ver, ¿no es cierto?, que la actividad vuelve, en el fondo pudiéramos tener procesos de funcionamiento y recuperación, ojalá, ¿no es cierto?, no vamos a llegar a la normalidad porque ahí nos vamos a estacionar una economía más débil, pero en realidad tiene mucho que ver con esto, el negocio inmobiliario es un negocio muy, muy local. Y la venta es, por lo tanto, una demanda muy local, digamos. Entonces depende mucho de la actividad que tiene la economía en cada una de esas ciudades. E incluso más que hablar en el fondo de región, hay que hablar de ciudades intermedias, ¿no es cierto?, que tienen sus propios procesos. Si la ciudad está sana, la verdad que uno debería esperar procesos, digamos, de venta inmobiliaria bastante razonables. Bueno, en este sentido hay una pregunta aquí que se relaciona de Andrea Rojas, que es cómo ven el mercado inmobiliario y turístico, precisamente en ese ámbito. Creo que con eso responde bastante. Claro, el negocio turístico es un negocio, es una operación más que un negocio inmobiliario. Obviamente, si no hay operación turística, el negocio inmobiliario no tiene sentido, ¿no es cierto? Yo creo que está por verse cómo el negocio hotelero, turístico retoma y cómo el distanciamiento social, en el fondo, le da espacio de nuevo a eso. Hay cierta, como también se dice que el teletrabajo instaló ciertas prácticas, probablemente las empresas van a ahorrar en el turismo laboral, ¿no es cierto? Entonces sí, hay cosas que van a ocurrir. Andrea Manuela, que a mí se me acaba de caer una lágrima porque soy director de Turbú, así que déjame decirte que el negocio turístico realmente hoy día va a producir, en mi opinión, va a producir que ciertos sectores de la economía turística, como está pasando con las líneas aéreas en Estados Unidos, y como va a pasar yo creo que en parte en la TAM acá, con los préstamos que se están haciendo, va a terminar en manos del Estado, de los bancos. Entonces, yo creo que puede pasar lo mismo con el sector inmobiliario turístico. O sea, hay varios agentes que hoy día, bueno, han salido soluciones medias raras, pero en los hoteles, por ejemplo, hay varios que se han transformado en hospitales, digamos, para todo el tema del coronavirus, pero creo que va a costar la recuperación, y lo que yo entiendo es que las líneas aéreas específicamente, bueno, está el tema del turismo internacional, que el turismo internacional claramente dicen que se va a costar recuperar entre 2 y 3 años para volver a tener un número más o menos parecido a lo que teníamos hace 2 o 3 años atrás, o sea, sería entre 5 y 6 años. Yo no le creo tanto a eso, creo que se van a demorar 3 años en recuperarse, 2 años en recuperarse. Sin embargo, ese turismo yo creo que va a estar muy golpeado durante un tiempo. Ahora, son edificios, digamos, así que son edificios que se pueden reconvertir, que se pueden reorganizar. Hay hoteles grandes que pueden transformarse en multifamily, en oficinas, o sea, son edificios, no es un activo que se bota, digamos. Seguramente va a tener destino productivo atractivo, o de negocio atractivo. Pero no sabemos, obviamente. Eso sí que es noticia en desarrollo. Otra pregunta que no sé si es tan atingente, pero a propósito de la digitalización, automatización, ¿qué pasa con los aspectos legales?
notaría, conservador de bienes raíces, promesas de compra. ¿Creen que hay algún cambio en ese sentido? O sea, tiene que haber. Te lo voy a decir en fácil. Por lo menos yo creo que tiene que haber. Yo hablé de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales. Hay algunas que ya son digitales. Hay ciertos proyectos que ya son digitales. Ahora, sabemos que el Estado y sabemos que todo el tema público es el más lento en reconvertirse. Y también hay otro tema que es central, ¿eh? Porque en la industrialización también lo lento en reconvertirse, por ejemplo, son las especificaciones de las obras más públicas. Entonces, va a ser lo más lento, pero yo creo que a esta altura es inminente. O sea, no van a poder hacer una situación distinta porque los clientes no van a permitir algo distinto. Viene el cambio generacional, como dijo Fabián. Por lo tanto, desde ese punto de vista, van a tener que buscar la forma de resolver ese problema en términos digitales y rápidos. O sea, ¿va a ser difícil? Sí. Hay algunos buenos proyectos, bueno, siempre sea como ejemplo el Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto? Pero hay algunas, como dije, direcciones de obras municipales que funcionan bien, pero debería empezar a producirse un cambio importante en el próximo tiempo. Ahora hay un elemento clave que la firma digital ya tiene reconocimiento legal y debiera darle espacio a que todo se vaya reorganizando digitalmente. Sergio PB dice, con la actual pandemia surgió el teletrabajo y lo más probable es que un alto porcentaje de empresas pretenda mantener esta modalidad de trabajo. ¿Existe algún levantamiento de las nuevas necesidades de los clientes para hacer más viable esta modalidad? Bueno, sí, yo dije algunas, ¿eh? Yo hablé de varias, digamos. Uno es que efectivamente el confort de las casas va a ser muy distinto. O sea, las temperaturas de la casa van a ser, la iluminación de las casas van a ser mucho más importante, el tema de la conexión de la casa va a ser mucho más importante. Y por otro lado, la multifuncionalidad de la casa va a ser clave. O sea, que tú puedas adaptar ciertos lugares que tenías antes a teletrabajo. Yo creo que eso va a ser parte del producto inmobiliario que va a salir en el futuro, ¿eh? Yo también creo que los multifamily van a tener servicios adicionales en ese sentido. Perfecto. Bueno, en el fondo también, Manuel, es algo que estamos estudiando en PMG y se lo estamos preguntando a la demanda, así que sin duda que vamos a encontrar, digamos, datos interesantes. Evidentemente hay cuestiones de bastante sentido común. Es natural que no hemos encontrado, como dije en mi presentación, ¿no es cierto?, que hay muchas viviendas que no cumplen los requisitos para el teletrabajo. Entonces eso tiene que ser recogido por el mercado, por las empresas inmobiliarias. Gana pregunta, ¿cómo los modelos de negocio que van a implementar en los procesos operacionales y constructivos provocarán una baja en los costos de las inmobiliarias? ¿Se llegará a traspasar esa baja en los precios de venta? A ver, partamos de la base que una constructora hoy día que construye edificios en altura se gana entre un 3 y un 4%. O sea, se gana nada. Yo creo que lo que está pasando hoy día es que las constructoras, en general, 3-4%, lo que quiere decir es que cualquier desajuste en el proceso constructivo que pueda ocurrir, en el fondo las constructoras se van a perder. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer es que va a permitir estabilizar de alguna manera los costos de las constructoras. Hoy día el costo de la constructora puede variar de arriba hacia abajo muy importantemente. Lo que puede producir, sí, yo no sé si se puede traducir en precio o no. Lo que yo creo es que la constructora sí tiene que ser un modelo de negocio mucho más estandarizado, mucho más confiable desde el punto de vista de las inmobiliarias. Y donde están los márgenes mayores hoy día están en las inmobiliarias, pero hay un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción que dice que entre el 50 y el 60% del aumento de precio en la inmobiliaria se debe al valor del suelo. Entonces, el valor del suelo se ha debido fundamentalmente a su vez por el concepto de las restricciones legales inmobiliarias y las restricciones en el fondo urbanas que se han ido poniendo a través del tiempo. Entonces, efectivamente, la construcción es alrededor del 50% del costo de una inmobiliaria. Y eso puede estar más estable y se puede traducir en parte en precio. Pero hay otros factores que influyen fuertemente
en que ese valor de la vivienda haya aumentado de esa manera. Fabián, tú sabías harto de esto también. Sí, Manuel, la verdad que cualquier proceso, mi opinión, que genere eficiencia o una mejora en costo, mi opinión es que se traspasa precio. ¿Y por qué? Porque este es un mercado muy competitivo. Es muy difícil quedarse digamos, con una parte de eso por mucho tiempo. En realidad te dura muy poco. Entonces, en el fondo es claro, tendencialmente tú vas a tener a lo mejor un espacio pequeño para capturar algo más de valor, pero si es una buena idea o es algo que genera una mejora, la industria lo adapta, digamos, y de esa manera traspasa la demanda. Porque en el fondo es un proceso altamente competitivo. En Santiago operan, no sé, 1000 inmobiliarias, entonces es un proceso profundo, digamos, no es... Si bien es cierto, Rodrigo dice que hay una concentración, evidentemente van a salir varios actores del mercado, pero va a ser parte de un proceso de reordenamiento que va a seguir siendo muy competitivo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos acercándonos a la hora, nos pasamos 10 minutos. Bueno, la última pregunta de Matías Doñas. Dice, las tendencias tecnológicas y de sustentabilidad mencionadas, ¿de qué forma y qué tan rápidas serán aplicadas o implementadas por los proyectos de subsidio, tanto DS19 como los DS01? Yo te diría, a ver, mi primera apreciación con respecto a los DS19 y los DS01 es que hay empresas que ya son bien eficientes al respecto. O sea, sobre todo los DS01 no permiten que no sea una fábrica la producción de casas, ¿no? Entonces hay empresas como PI, por ejemplo, o grandes constructoras inmobiliarias que tienen prácticamente sus procesos casi todos industrializados. Entonces, yo creo que el margen ahí va a mejorar en el sentido de que va a permitir ser más industrializado todavía, sí, pero allá hay grandes ejemplos de cosas que se hacen muy industrializadamente y muy prefabricadamente. Entonces, si uno buscara el segmento donde son más industrializados, porque si no los márgenes simplemente no dan, o simplemente la gente no gana plata, son en los DS09 y en los DS49. No sé si tú tenés la misma opinión, Fabián. Bueno, sí, la tecnología de prefabricación está entrando fuerte en estos tipos de programas. Y mi respuesta, Manuel, es la misma. Estos son procesos de concurso del Estado que te fija, en el fondo, ciertas variables para poder concursar, digamos. Y una de las variables tiene que ver con un mejor producto que sea más sustentable. Y la verdad que estos concursos de S19 en particular son altamente competitivos. Y la verdad que uno está viendo cómo para poder quedarse con un proyecto de S19, las inmobiliarias, en el fondo de las empresas, están adoptando, digamos, cosas que hacen que el producto sea mucho con aislaciones realmente envidiables para cualquier producto, y eso en el fondo, en la medida que haya un incentivo correcto de este sistema de concursabilidad, esto se va a seguir desarrollando de buena manera. O sea, ustedes ven un proyecto de S19 hoy día, y la verdad que son espectaculares, digamos, y lo que va a pasar, Manuel, además con eso, como está diciendo Fabián, es que vas a tener un sector inmobiliario bastante comprimido, bastante reducido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mayoría de las inmobiliarias va a tratar de armar un brazo armado hacia el DS19. Entonces, correcto, en ese sentido, va a haber más competitividad y, por lo tanto, el que no se industrialice o el que efectivamente no sea muy eficiente en sus procesos probablemente no se va a llevar los proyectos o va a perder plata, definitivamente. Entonces, creo que esto va a llevar, por limitación en el fondo de la demanda, va a llevar a una eficiencia natural en todos los procesos de negocio y los modelos de negocio del resto. Yo quería comentarles que en mi inmobiliaria Manquehue trajimos una tecnología de prefabricación de una fábrica que se llama Baumax, son muros y losas prefabricados. A mí me tocó participar de ese proceso, de traerlo a Chile, y hoy día el principal cliente de Baumax son los DS19, este tipo de programas. Resuelven muy bien ir a, no sé, a Linares, donde deben haber problemas de mano de obra calificada para la construcción enorme, ¿no es cierto?
y llegas con un camión y montas, digamos, y tienes un edificio de 4 o 5 pisos montados en un plazo y con una calidad, digamos, envidiable. Sí, nos ha tocado trabajar harto con Baumax y también con E2E, que también es Claro. de ETEX y de Arauco, que hacen exactamente lo mismo y están enfocados exactamente a los mismos segmentos. Entonces ahí va a aparecer un agente nuevo. Bueno, ya, gracias por la respuesta, ya estamos cerrando. Les comento que muchas felicitaciones en el chat, encontraron muy buena la presentación, los temas tratados. Y no sé, Máximo, ¿quieres No, cerrar? agradecer. Es muy interesante el tema del multifamily. Leía hace poco un artículo en The Economist como el sueño de la casa propia, que era el sueño que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial realmente, porque antes no existía el sueño de la casa propia, y abarcó, pero es un sueño que está llegando hoy día a su fin. Y este del multifamily tiene que ver con eso, tiene que ver con que vivimos más, necesitamos cambiar de casa más seguido, no podemos vivir ya siempre en la misma casa. Entonces, muy interesante esta situación que estamos viviendo porque se dan muchas cosas. El desarrollo, la vida más larga, etcétera. Y sigue todo muy asociado. Muy interesante, Rodrigo y Fabián. Y la verdad es que les agradecemos. Y así como le agradecemos a todos los asistentes, tanto los que están aquí en esta sala y los que están viendo por Facebook. Así que muchas gracias y a todos invitados para el próximo jueves. Hasta luego. Gracias a usted, Muchas Máximo. gracias. Un Gracias, gusto Rodrigo, verte. gracias, Fabián, que estés muy bien. Muy bien.